Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Contreras, profesor de la Cátedra de Natación Profundización, y el tema que vamos a desarrollar hoy, en estos momentos, es el tema de las largadas de frente. Largadas para los estilos de competición que son lanzadas hacia adelante, ¿no? Teniendo en cuenta que la largada de espalda tiene su protocolo propio desde dentro del agua, que en otra parte lo vamos a desarrollar, ¿no? El tema fundamental que vamos a analizar ahora es toda la parte técnica de la misma, o sea, cómo se lleva a cabo las largadas de frente, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito a desarrollar el tema. Las salidas de natación, en la natación competitiva, como todos los gestos técnicos y desarrollados en los deportes, alrededor de los años ha ido, a medida que avanzaban los años, ha ido modificándose, buscando la eficiencia del mismo para que sean mejores y más rápidos y se gane más tiempo, mejoran los tiempos en las carreras, fundamentalmente, ¿no? Entonces podremos decir que las largadas de cabeza en los primeros años de competencia eran muy chatas, se pegaban muy plano en la superficie del agua porque se entendía de que cuanto más rápido se estaba en el agua ejerciéndose la acción de nadar, era mucho mejor. Luego se empezaron a hacer estudios a partir sobre todo de los años 70, que se toma como más estudiado todo. Entonces se llega a la conclusión que este choque en el agua era un freno. Entonces era mucho mejor romper el agua, entrar en la misma y salir nadando que chocar. ¿Por qué? Porque en el choque a pesar de que se comenzaba a nadar más rápido, el freno era importante, ¿no? Entonces va cambiando. Y acá tenemos, en este dibujito, vemos, por ejemplo, la largada plana y la largada que con, por un mismo, la entrada por un mismo lugar, ¿no? Entonces, quedamos claros que si bien se empezaba a nadar rápido, el choque en el agua era importante y hacía una acción de freno bastante de freno en la eficiencia del nado, ¿no? Entonces, ¿por qué es una buena salida? Y la buena salida es importante, sobre todo en las competencias. Si hablamos de competencias, son buenas para bajar los tiempos. En las carreras, por ejemplo, de velocidad pura, en las carreras de 50 metros, la acción de salir rápido del taburete, o sea, la acción y la reacción al sonido de la chicharra de largada son fundamentales para ganar una carrera de 50 metros, porque tengamos en cuenta que son carreras de segundos. Entonces, una acción de milésimas de segundo es la diferencia entre una salida o un buen toque. Son las dos acciones muy fundamentales, que los nadadores de velocidad trabajan mucho esta acción. Acción y reacción del taburete con una buena largada, una buena salida, una buena acción de nado rápido y un buen encuentro con la pared que sea eficiente. Son los dos puntos fundamentales, los dos puntos estos, para ganar centésimas de segundo que dará el éxito a una carrera corta, ¿no? Después, hablando de lo que es la metodología, digamos, del aprendizaje del nado, ¿no es cierto? Nosotros cuando enseñamos a la natación, damos como entendido de que ya se ha culminado el aprendizaje de un estilo, por ejemplo, cuando se logra la entrada de cabeza. Muy buena entrada de cabeza para luego completar el nado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante también en el aprendizaje,
en el proceso de enseñanza-aprendizaje una buena entrada de cabeza como para tomar, decir, como punto final del aprendizaje. Entrada de cabeza con un buen ingreso, una buena salida y un luego nada. Para que estas entradas de cabeza sean muy placenteras y no generen experiencias negativas en la persona que está aprendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Para que sea mucho más fácil aprender a nadar, a aprender a tirarse de cabeza, ¿no es cierto? Y cuando tengan algún encuentro recreativo, o sea, nos contextualicemos en que es una persona no nadadora y que aprende a nadar. Y bueno, la entrada de cabeza es importante para los ingresos a los natatorios, para que se salga mucho más placentero a nadar antes que te largues de cabeza, vayas al fondo y salgas, ¿no? Entonces, por eso es bueno y lo tomamos como muchos de los gestos que vamos a hacer, ¿no es cierto?, sí pueden ser aplicados al nado no competitivo. Es más, hasta no hace falta en la etapa de aprendizaje, o sea, en una persona que no hace competencia de natación que se largue del taburete. Bien lo puede hacer desde abajo, desde el borde de la pileta, ¿no? Lo que sí son importantes, más que la fase esta que veremos al principio, cuando ya más adelante analicemos el gesto, ¿no es cierto? Serán otras fases, por ejemplo, de vuelo y entrada, las importantes, y no así las de impulso, ¿no? Las de preparado. Las de impulso sí creo que son importantes para acomodar la cadera y el vuelo, ¿no? Comencemos, entonces pasemos ya de esta visión general y hemos hablado de la evolución y por qué es importante una buena entrada de cabeza, una buena salida de cabeza. Hablemos ahora de los diferentes tipos de largada. Se conocen dos tipos de técnicas de largada. La técnica tradicional o grab o la de atletismo, ¿no? La que vamos a comenzar a ver es la tradicional o largada de grab, como les decía recién, y vamos a empezar a analizar fase por fase. Siempre cuando analizamos las técnicas de ejecución en la natación, ¿no es cierto? Mejor es dividirlos en fases. Entonces tenemos la primera fase de preparados, el tirón, el impulso, el vuelo, la entrada al agua, el deslizamiento y por último la propulsión y la salida. Comencemos primero explicando la posición de preparados. La posición de preparados, como ven acá en el dibujo, es sobre el taburete, que se acuerdan que recién les decía que también puede ser esta posición de preparado, no en el taburete, sino en la parte posterior, en el borde de la pileta, ¿no? Entonces, la posición de preparado es con los dos pies en el borde anterior del taburete, con los pies un poco saliendo del borde y tomándolos con sus puntas al mismo, o sea, haciendo una presión con los pies y dedos en el borde del taburete. Los pies tienen que tener la anchura de hombros y estar cómodos, una semiflexión de rodillas, el cuerpo plegado. Las manos tienen dos posiciones. Pueden estar entre los pies o por fuera de los pies, tomándolo por la cara externa del taburete. Acá, como ven ahí, puede ser ahí. Puede estar en el medio, como ven la figura, o por fuera, tomándolo por fuera. Esta posición tiene la cabeza baja y la cadera mucho más alta que los otros. Va a depender básicamente de la eficiencia, de cuánto quiera perder el equilibrio el nadador, que esto en la próxima fase lo vemos, ¿no? Entonces, pies en el borde anterior, es muy importante esto, tener en cuenta que los dos pies van en el borde anterior del taburete. Las manos pueden ir por entre los pies o por fuera de los mismos, tomándole la cara, por las caras de los bordes exteriores del taburete.
plegado, cuerpo plegado, ¿no es cierto? Cadera alta, piernas semiflexionadas, cabeza entre los. Puede ir un poco extendida hacia adelante o bien como dan las dos figuras estas, una bien puesta entre los brazos o un poco mirando el agua. Se recomienda esta primera para que luego tenga mayor impulso, porque el impulso es importante contarlo con todo. Pasemos a la próxima diapositiva y vemos la próxima fase, que son dos, la fase de tirón y la fase de empuje. Estas dos fases se podría tomar como una sola, pero el autor que analizamos y tomamos como apoyo, la toma por separado, pero están muy pegadas una de la otra. Diría, por ejemplo, que el impulso depende mucho de un buen tirón. El tirón, acá lo vemos en estas dos primeras fotos, es cuando la cadera está de una posición y pasa hacia una posición más adelantada. Acá lo vemos muy bien, por ejemplo, en la diapositiva anterior, que puede estar la cadera tomando como centro de gravedad, ¿no es cierto? Como punto el centro de gravedad, ¿no es cierto? Y el punto de equilibrio. Entonces, tenemos que la transición, ¿no es cierto?, del punto de equilibrio pasando por el punto de gravedad es el inicio del tirón. Pues este traslado que va la cadera de atrás hacia adelante ya es la parte del tirón, y los pies y las piernas comienzan a impulsar el cuerpo hacia arriba y hacia adelante. Comienza a impulsar el cuerpo y la cadera ya se ha trasladado, ya ha pasado el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Y ya está por delante del mismo. Ya diríamos que se está cayendo del taburete el nadador, como vemos acá en la segunda figura. Primera figura sería la primera parte del tirón y la segunda ya sería la segunda parte del tirón. Ya está perdiéndose el equilibrio y ya está casi cayéndose, saliéndose del taburete. Después viene la parte del impulso, y la parte del tirón es nada más que traslado de cadera e impulso con los pies y piernas. Acá ya en la parte del impulso propiamente dicho, se dice que el impulso se relaciona con el movimiento de la cabeza, de los brazos y de las piernas. Son la suma de estos tres, dará un buen impulso. Tener en cuenta que la angulación es importante. Un ángulo muy abierto nos dará una parábola muy alta y una caída muy enclavado, que nos iremos muy en el fondo del agua. Un ángulo más pequeño nos hará caer en plancha y nos frenará. Tiene que ser óptimo la angulación. Como ven en la figura esta y esta, la angulación que tiene la cadera para dibujar una parábola conveniente para que el vuelo sea óptimo y la entrada mucho mejor. El impulso, como les decía, se hace con un medio movimiento de brazos, una media brazada, o sea, medio impulso. No llegan los brazos hasta la parte superior de flecha. Van un poco hasta acá. No pasan casi la línea de cabeza los brazos para que ayuden a un vuelo, una parábola óptima. La cabeza va ante los brazos, la cadera alta, para dibujar una buena parábola. Entonces, un buen impulso depende de un buen tirón. O sea, que el tirón tenga un traslado de cadera importante y óptimo para que tenga una angulación y pueda ejercer el impulso de los pies y generar una buena angulación. Las próximas fases son el vuelo y la entrada. El vuelo, como les decía, miren la posición de los brazos, que pasan un poco la línea de la cabeza. La espalda es muy importante, esta posición de encorvado, que va a ayudar a que la cadera se eleve
tomemos la posición de encarpado luego, que será para romper del todo, para romper y todo y lograr romper el agua y lograr una óptima parábola de nado. Se impulsa mucho con la cabeza tiene un accionar importante, ¿se acuerdan que decía? Cabeza, brazos y pies para obtener un buen vuelo. El vuelo no tiene que ser ni muy largo ni muy corto, tiene que ser óptimo para prepararnos para la fase. Digamos que cada fase lo importante que tiene es prepararse para la siguiente, o sea, preparar al cuerpo para que la siguiente sea mucho mejor. Entonces, un buen vuelo con una buena parábola, entre 30 y 40 grados, dicen los libros, ¿no es cierto? Básicamente es para preparar al cuerpo para un buen ingreso en el agua. La entrada en el agua tiene que ser por un mismo lugar. Acá sí ya las manos están al frente del cuerpo, extendidas, y una arriba de la otra. Y se debe entrar por un mismo lugar, por un mismo agujero se rompe todo el cuerpo, o sea, por donde entran las manos, deben terminar de entrar los pies en punta. O sea, por un mismo lugar entra todo el cuerpo, sin romper lo que menos pueda de agua. De agua, sí, bien digo. Entonces, la entrada, largando muy poquita agua, por ejemplo, es un parámetro de observación. Cuando vemos si una entrada es buena o mala, depende de la cantidad de agua que larga el nadador cuando se lanza, ¿no? Entonces, las próximas fases son las de deslizamiento y propulsión y salida. Deslizamiento, el cuerpo tiene que estar en flecha dentro del agua. Acá lo vemos, cómo se va arqueando el nadador, va tomando la posición de flecha y ya va nadando. ¿Qué movimientos adquiere? Se recomienda, por ejemplo, realizar patadas delfín ya una vez que se comienza el deslizamiento. La patada delfín, ¿por qué? Si estoy nadando crawl. Y la patada de delfín es mucho más propulsora que la patada de crawl. La acción de ambos pies genera más propulsión que el batido alternado, ¿no? Entonces, podríamos decir que la fase de deslizamiento de crawl, del nado de crawl y del nado de mariposa son similares. Ya no así, acá ya comenzamos a separarnos los estilos. ¿Se acuerdan que al principio de la exposición decíamos que íbamos a ver las fases, las diferencias entre estilos? Podríamos decir que en la fase de deslizamiento ya comienzan a separarse los estilos. Podríamos hacer un paralelismo entre la largada de mariposa y la de crawl. Y la de pecho ya se va separando. ¿Por qué la de pecho? Porque en la próxima etapa de propulsión y salida, en la de pecho es mucho más larga esta fase. La fase de propulsión y salida, acuérdense que reglamentariamente en los estilos crawl y mariposa, aquí estamos hablando de frente, ¿no es cierto? Tiene una limitación reglamentaria que son 5 metros. O sea que la fase de propulsión y salida no debe superar esta distancia. En cambio, en pecho está permitido y tiene un margen de acción no de distancia, sino de técnica. No pueden hacer más que una brazada larga, una patada delfín y una patada del estilo pecho, que eso lo haremos luego en la largada, y en la salida y vuelta de pecho. Pero está bueno saber que ya hasta la entrada vamos igual. Luego de la entrada, en la fase de deslizamiento de propulsión ya nos separamos. Pecho y mariposa para un lado, crawl y mariposa para un lado y pecho va para el otro, por diferentes reglamentaciones que tienen ambos los estilos, ¿no? Entonces, hablábamos que en esta fase es importante ya empezar a deslizarnos y ganar propulsión. Por eso la fase que viene es la de propulsión, con patada de delfín o lo que corresponda a la salida del pecho, ¿no?
Entonces, una vez que se comienza a salir, hablando de salida, y una vez que ya comienza la primera brazada del nado afuera, la cabeza ya rompe la superficie, y una vez que se comienza esa acción de brazos de nado, ya comienza así ya comienza el batido de crawl. Si es mariposa, ya salen los dos brazos y ya comenzará la onda. Pero ya este análisis lo haremos cuando nos toque analizar la largada, la salida y los virajes de mariposa. Ahora nos centremos en crawl, y en crawl por eso ya empezamos a separarnos. En crawl decía que cuando comienza a salir el brazo, ya hacer la primera brazada, cuando se sale de la superficie, ya empieza a salir la cabeza y ya comienza el batido alternado. Hasta antes de eso, lo único que hicimos fue deslizarnos y hacer la propulsión con la patada de onda de mariposa, ¿no? Ya estamos saliendo, primero el brazo que comienza la brazada, luego la cabeza, y siguiendo ya con la coordinación del nado, ¿no? Vemos acá un video más o menos explicativo de la largada tradicional. Elegí este video de hacerlo más relajado, no hacerlo de competencia, sino hacerlo un profesor que nada y que da la clase, ¿no es cierto?, para de enseñando la largada tradicional o de grado. Acá vemos la posición de los pies por delante del taburete, eso es lo que está explicando. Pueden estar a altura, anchura de hombros, como se dice. Las manos pueden ir en el medio de los pies, o pueden ir un poco más cerrados también los pies, las manos por fuera de los mismos. Esto es muy poco utilizado porque no se deja. Y esto es la largada que iremos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, importante, las manos en los taburetes también, y tener en cuenta esto para ir. Y acá también podemos hablar que el nado, que la largada de cabeza, acá está haciendo señas acerca del vuelo, que el vuelo no debe ser muy rasante, ni muy alto, como les decía. Tiene que tener una angulación óptima para que pueda salir el cuerpo en la angulación necesaria para la entrada buena. Estos son los importantes y a modo de repaso, de acá tienen una pequeña figura. Y por último, acá en la explicación también nos explica que se puede largar desde el borde de la pileta, ¿no? La salida de atletismo es una modificación que se hizo a la largada tradicional o de grab. La diferencia, como vimos en el video anterior, una pequeña parte se basa en dos cosas. En la cadera, que está más baja que en la tradicional, y los pies están separados. ¿Se acuerdan que en la tradicional ambos pies estaban en el borde? Acá un pie fuerte, el pie que de mayor de impulso va por delante, y el otro pie va en la parte posterior del taburete. Algunas piletas de competición, es más, ya tienen como tipos tacos. Eso que vemos en el atletismo es la posición de atletismo puesta arriba de la posición la posición baja de la carrera de velocidad de atletismo, puestas arriba de un taburete para la largada natación, en las competencias de natación. Entonces vemos posición de los pies, uno por delante del otro, uno en la parte superior y otro en la parte anterior y la otra parte posterior del taburete. Luego vemos el tronco semiflexionado por arriba de las piernas, las manos por delante, tomándose del taburete. Acá la acción de la cadera y de las piernas no tienen tanta importancia como en la anterior, en la parte del tirón. Acá fundamentalmente es un impulso que se hace con la cabeza, con los brazos y con las piernas. La fase de tirón es muy poco preponderante como lo era en la largada anterior. Ya les voy a explicar por qué.
Más adelante hablaremos acerca de cada una de estas. Miren la hiperextensión de las piernas que hay. Los brazos siguen teniendo una posición que no supera mucho la altura de cabeza, la posición de vuelo, la carpa, que es la acción de la cadera, la cabeza y la cadera accionan a la carpa para luego entrar en el mismo agujero. Entonces, ¿qué son los puntos importantes? Los puntos importantes de la posición es la posición más baja que del cuerpo que en la tradicional. El plegado va sobre la pierna, un pie por delante del otro, y la acción de impulso directamente es fuerte hacia arriba y hacia adelante. No muy arriba y sí hacia adelante. Vemos un video de apoyo antes de empezar a hablar del análisis, porque es importante analizar ambas salidas para que puedan entender por qué se modificó la tradicional. Si es buena la tradicional, ¿por qué hemos puesto la atletismo? Bueno, ya en la próxima diapositiva hablamos. Este video es un video de apoyo acerca de cómo es la largada de atletismo. No hablo de las fases de deslizamiento, de vuelo, entrada y deslizamiento, porque son similares en ambas salidas. Lo único que cambia es la posición esta, de preparados para el nado. Ven que cambia, en la otra eran los pies que estaban paralelos y este es un pie por delante del otro. La acción es importante. Se puede decir que el tirón es la extensión de las piernas y de la cabeza antes del impulso. Acá vemos, acción. Acá tienen tirón, vemos, tirón e impulso. Vimos los ángulos desde atrás y del costado, como son acá vemos la entrada. Miren la entrada que les decía, ¿se acuerdan? Les hacía mención de que no se tiene que largar mucha agua y que todo el cuerpo entra por lo mismo. El deslizamiento, posición de flecha, es importante el deslizamiento y las patadas de ondulación con ambas piernas en simultáneo. ¿Se acuerdan que les decía? La cabeza entre los brazos y una mano encima de la otra para obtener la posición de flecha óptima para un buen deslizamiento. Acá vemos la entrada con una toma desde abajo de la cámara, ¿no es cierto? Y ahora sí pasamos al análisis del que por qué se cambiaron las largadas. Bueno, se dice que se optó por la largada de atletismo porque en la largada tradicional, en la posición de plegado y que la cadera pasaba el punto de equilibrio y ya quedaba como en el borde, ya fuera del taburete, en esa pérdida de equilibrio, había muchas largadas en falso porque si el árbitro no largaba la prueba rápido, el nadador se caía. Si bien esta pérdida de equilibrio y pasando el eje de equilibrio, pasando el punto de equilibrio, ganaba unos centímetros, un momento de acción, se corre mucho riesgo de caída y de ser descalificado. La largada de atletismo no se corre este riesgo, es un poco más lenta, pero en estar separadas las piernas y en transitar y accionar fuerte de los brazos, el deslizamiento es un poco más largo que en la tradicional. Entonces, la largada tradicional es mucho más rápida que el atletismo, pero más riesgosas a caídas y pérdidas de equilibrio. El vuelo no es tan amplio como en el otro. Largada de atletismo, la acción de brazos, la acción de piernas y de brazos es mucho menos fuerte y rápida que en la tradicional, pero se corren menos riesgos. Y el vuelo es más importante que en la tradicional. Por eso se ha cambiado. Se dice que, como les decía, hay nadadores que todavía continúan haciendo la largada tradicional.
y otros, la mayoría optan por la de atletismo, porque el nadador no está preocupado por la acción del cuerpo, sino, y de no caerse, sino que solo está centrada su atención en la chicharra de largada, ¿no? Espero que le haya sido clara la explicación de los dos tipos de salida que conocemos. Acuérdense, tradicional, grab o de atletismo. Todas las fases cuando salen del taburete son similares para ambas en su técnica. Lo que cambia cada una son las posiciones de preparado, tirón e impulso. En una, la posición de preparado es de una manera, y en la otra, los pies van de otra manera. Y la acción de tirón, en una tiene mucha más relevancia que en la otra. La bibliografía que hemos utilizado es el libro de Natación, Técnica, Entrenamiento y Competición de Maglisco, los apuntes de la cátedra. Muchas gracias y hasta otro encuentro. Nos vemos.